Queridos amigos, bienvenidos una vez más a los relatos del abuelo. Soy Valentín, su abuelo contador de historias. Pónganse cómodos y prepárense para escuchar una nueva aventura llena de recuerdos imborrables. ¿Están listos? Entonces, comencemos. En las alturas majestuosas de los Andes peruanos, donde las nubes acarician las cumbres nevadas y los antiguos andenes incas dibujan líneas perfectas en las laderas de las montañas, se encuentra el pequeño pueblo de Willcapampa. Aquí, donde el viento susurra historias ancestrales entre las hojas de los queñuales, vive Cusi, una niña de 9 años con ojos brillantes como estrellas andinas y una trenza negra que baila al ritmo de sus pasos. La vida en Willcapampa seguía el ritmo ancestral de las estaciones, marcado por las festividades tradicionales y los ciclos de siembra y cosecha. Cada mañana, el pueblo despertaba con el canto del gallo y el aroma del pan recién horneado en los hornos de barro. Las mujeres tejían mantas de colores brillantes en telares tradicionales, mientras los hombres trabajaban en los andenes, cultivando papas, quinoa y maíz, tal como lo habían hecho sus antepasados durante generaciones. Una mañana, mientras el sol comenzaba a dorar las puntas de las montañas y el rocío aún brillaba sobre las hojas de las papas, Cusi sintió algo diferente en el aire. No era el frío habitual que mordisqueaba sus mejillas, ni el aroma a leña que salía de las cocinas del pueblo. Era un sonido, o quizás una sensación que parecía brotar de la tierra misma. Mamá, llamó Cusi, deteniendo sus pasos en el sendero hacia los campos de cultivo. ¿Escuchas eso? Su madre, ocupada recogiendo hierbas medicinales, levantó la vista. ¿Qué cosa, guagua? Es como si alguien estuviera llorando, pero el sonido viene de abajo, de la tierra misma. Su madre sonrió con ternura, pensando que era solo otro juego de su imaginativa hija. Seguramente es el viento entre las rocas, mi pequeña. Ven, ayúdame con estas muñas. Pero Cusi sabía que no era el viento. El sonido, suave pero persistente, era como gotas de lluvia cayendo sobre piedras antiguas, como suspiros profundos nacidos del corazón de las montañas. Y con cada paso que daba, el llanto se hacía más claro. Mientras ayudaba a su madre a recolectar las hierbas, Cusi recordaba las historias que su abuela le contaba sobre la Pachamama. Le había enseñado que cada planta, cada piedra, cada gota de agua tenía un espíritu y que todos estaban conectados en una red sagrada de vida. La Pachamama nos cuida, solía decir su abuela, pero nosotros también debemos cuidar de ella. Fue entonces cuando lo vio. Un majestuoso cóndor andino descendiendo en círculos cada vez más cercanos, hasta posarse sobre una roca cercana. Sus plumas negras brillaban con destellos azulados bajo el sol matinal, y sus ojos, profundos y sabios, se clavaron directamente en los de Cusi. «Al fin te encuentro, pequeña elegida», habló el cóndor con una voz grave y melodiosa que sonaba como el eco entre los valles. Cusi se quedó paralizada con los ojos muy abiertos. ¿Tú hablas? «Soy Guaira, mensajero de la Pachamama», respondió el cóndor inclinando levemente su cabeza. «Y tú, Cusi, has sido bendecida con un don especial. Puedes escuchar el llanto de la Madre Tierra». Las piernas de Cusi temblaron. Su abuela le había contado historias sobre la Pachamama, la sagrada Madre Tierra, pero jamás imaginó que podría escuchar su voz, y menos aún hablar con uno de sus mensajeros. «¿Por qué llora?», preguntó Cusi, sintiendo que su propio corazón se encogía con cada sollozo que emanaba de la tierra. «Los hombres de las grandes máquinas se acercan», explicó Guaira.
extendiendo sus enormes alas en un gesto que abarcó todo el valle. Quieren abrir las entrañas de nuestras montañas sagradas para extraer sus tesoros. La Pachamama siente el dolor que se aproxima. El cóndor continuó explicando cómo las máquinas destruirían no solo la tierra, sino también los lugares sagrados donde los espíritus de las montañas habitaban. Los apus, los espíritus de las montañas, han protegido este valle durante miles de años, dijo Guaira, pero ahora necesitan la ayuda de alguien que pueda escuchar y entender. En ese momento Mayu, la mejor amiga de Cusi, apareció corriendo por el sendero. «Cusi, ¿con quién hablas? ¡Ay, qué hermoso cóndor!». Pero cuando Cusi se volvió hacia su amiga para explicarle, Guaira ya se había elevado nuevamente hacia el cielo, convertido en una silueta negra contra el sol naciente. «Mayu, no vas a creer lo que acaba de pasar», exclamó Cusi, pero su amiga ya estaba distraída con otras noticias. «Han llegado personas importantes al pueblo», dijo Mayu, prácticamente saltando de emoción. «Dicen que van a construir una gran mina, traerán trabajo y dinero. Mi papá dice que podremos tener una televisión nueva». El corazón de Cusi se hundió. Las palabras de Guaira cobraban sentido ahora, y el llanto de la Pachamama parecía intensificarse bajo sus pies. En el centro del pueblo podía ver a un grupo de hombres con cascos amarillos y papeles en las manos, señalando hacia las montañas mientras hablaban con los miembros del consejo del pueblo. Esa tarde, mientras el sol comenzaba su descenso tras las montañas, Cusi buscó a Lamauta, el sabio anciano del pueblo. Lo encontró sentado frente a su pequeña casa de adobe, tejiendo una manta con diseños ancestrales que contaban historias de los tiempos antiguos. «Taita Amauta», dijo Cusi respetuosamente, «necesito su consejo». El anciano levantó la vista de su tejido, sus ojos arrugados brillando con sabiduría centenaria. «Ah, pequeña Cusi, me preguntaba cuándo vendrías. ¿Usted ya sabía que vendría?» «Los apus me lo susurraron esta mañana», respondió el Amauta, señalando las montañas sagradas que rodeaban el pueblo. «Y Guaira me visitó también». El Amauta dejó su tejido a un lado, mostrando un diseño intrincado que representaba el lago sagrado en las alturas. «Cada patrón cuenta una historia», explicó, pasando sus dedos arrugados sobre los hilos. «Y ahora tú eres parte de una nueva historia que está por escribirse». Cusi se sentó junto al anciano, sintiendo un profundo alivio al saber que no estaba sola en esta extraña experiencia. «¿Qué debo hacer, Taita? La Pachamama está llorando, pero todos en el pueblo parecen felices con la idea de la mina». El Amauta dejó su tejido a un lado y tomó las pequeñas manos de Cusi entre las suyas, ásperas y arrugadas por el tiempo. «Hay un lago sagrado en lo alto de las montañas, más allá de los últimos andenes. Allí se reúnen las lágrimas de la Pachamama. Cada lágrima contiene una visión, una verdad que debe ser compartida». «¿Debo ir allí?», preguntó Cusi, mirando hacia las alturas donde las nubes comenzaban a teñirse de rosa y oro. «El camino no será fácil, guagua», advirtió el Amauta. «Pero recuerda, las voces de los niños, cuando hablan con el corazón puro, pueden mover montañas. Los antiguos decían que cuando la Pachamama llora, sus lágrimas tienen el poder de despertar los corazones dormidos». Mientras Cusi regresaba a casa esa noche, el llanto de la Pachamama la acompañaba como una suave melodía de fondo.
Las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo, brillantes y claras como solo pueden verse en las alturas andinas, y una brisa fresca llevaba el aroma de la muña y el cedrón. Los sonidos del pueblo llegaban hasta ella, risas de niños jugando sus últimos juegos del día, el balido de las llamas regresando a sus corrales, y las conversaciones animadas sobre los cambios que la mina traería. Mañana, decidió, comenzaría su misión. Tendría que encontrar una manera de convencer a Mayú para que la acompañara y juntas descubrirían el secreto de las lágrimas de la Pachamama. Porque en su corazón, Cusi sabía que el verdadero tesoro no estaba en las profundidades de la tierra, sino en la sabiduría ancestral que fluía como agua cristalina desde las alturas sagradas. El amanecer siguiente encontró a Cusi despierta mucho antes que el resto del pueblo. Había dormido intranquila, sus sueños poblados de montañas que lloraban y máquinas gigantes que mordían la tierra. La voz de la Pachamama había resonado en sus sueños, mezclándose con los recuerdos de las historias que su abuela le contaba sobre los tiempos antiguos, cuando los hombres y la tierra vivían en perfecta armonía. En la penumbra de su habitación, preparó una pequeña mochila con especial cuidado. Colocó un puñado de cancha tostada que su madre había preparado el día anterior, hojas de coca para el soroche, y un pequeño quero de cerámica que había heredado de su abuela. El recipiente, decorado con intrincados diseños que contaban historias de los antiguos, sería perfecto para recoger las lágrimas de la Pachamama. También añadió una manta tejida con los colores del arco iris, un símbolo de la conexión entre el cielo y la tierra. Antes de que el sol asomara por completo tras las montañas nevadas, Cusi ya estaba frente a la casa de Mayú, lanzando pequeñas piedrecitas a su ventana. En el silencio del amanecer, cada piedrecita sonaba como un tambor distante. Su amiga apareció con el pelo revuelto y los ojos adormilados, envuelta en una manta para protegerse del frío matinal. «Cusi, ¿qué haces aquí tan temprano?», susurró Mayú, frotándose los ojos. El vapor de su aliento formaba pequeñas nubes en el aire frío. «Necesito que vengas conmigo», respondió Cusi con urgencia. «Hay algo que tienes que ver, algo importante, algo que podría cambiar todo». Mayú dudó, mirando hacia el interior de su casa. «Pero hoy vienen los ingenieros a hacer una presentación en la escuela. Mi papá dice que no podemos faltar. Van a hablar sobre los trabajos que traerá la mina, sobre el futuro». «Por favor, Mayú», insistió Cusi, su voz mezclándose con el primer canto de los pájaros. «¿Cuándo te he pedido algo así? Es sobre el cóndor de ayer y las lágrimas, y confía en mí. Esto también es sobre nuestro futuro, pero un futuro diferente». Algo en la voz de su amiga convenció a Mayú. Minutos después, ambas niñas caminaban sigilosamente por las calles del pueblo, sus pasos amortiguados por la tierra húmeda del rocío matinal. El pueblo dormía todavía. Solo algunos perros las observaban con curiosidad, y el humo de los primeros fuegos de la mañana comenzaba a elevarse desde las chimeneas. El sendero hacia el lago sagrado era antiguo y empinado, marcado por siglos de pasos de peregrinos y chamanes que habían hecho el mismo viaje en busca de sabiduría. Zigzagueaba entre andenes abandonados, donde aún crecían algunas plantas de quinoa silvestre, sus semillas doradas brillando bajo la luz matinal como pequeñas estrellas terrestres. El aire se volvía más fino con cada paso que daban hacia las alturas. Las niñas se detuvieron brevemente para masticar algunas hojas de coca, tal como les habían enseñado sus mayores, para combatir el soroche de la altura. El sabor amargo y familiar les dio fuerzas para continuar. Mientras ascendían,
Kusi le contó a Mayu sobre su conversación con Huayra y el llanto de la Pachamama. También compartió las historias que su abuela le había contado sobre el lago sagrado, cómo los antiguos chamanes subían hasta allí para realizar ceremonias de agradecimiento durante los solsticios. Mi abuela dice que en noches de luna llena, el agua del lago brilla como si tuviera estrellas adentro, explicó Kusi, deteniéndose para recuperar el aliento. Dice que es porque las lágrimas de la Pachamama contienen la luz de todos los seres que han vivido en estas montañas. ¿Un cóndor que habla? Mayu sacudió la cabeza con escepticismo. Kusi, ¿estás segura de que no lo soñaste? Mi mamá dice que a veces la altura puede hacerte ver cosas. Pero antes de que Kusi pudiera responder, un sonido familiar llegó hasta ellas. El mismo llanto suave y profundo que Kusi había estado escuchando. Esta vez, sin embargo, era más fuerte y claro, como si la misma montaña estuviera sollozando. ¿Lo oyes?, preguntó Kusi, deteniendo sus pasos. El viento movía suavemente su trenza negra. Mayu frunció el ceño concentrándose. Por un momento solo se escuchó el viento entre las rocas. Luego sus ojos se abrieron con sorpresa. ¿Es como música? No, como gotas de lluvia pero tristes. Como si las piedras estuvieran llorando. Sí, exclamó Kusi, emocionada de que su amiga también pudiera escucharlo. Son las lágrimas de la Pachamama. Ahora entiendes por qué tenemos que subir, ¿verdad? Siguiendo el sonido, las niñas se aventuraron más allá de los últimos andenes, donde el camino se volvía más difícil y el aire más delgado. Pequeñas flores de colores brillantes, cantu y sasawi, crecían entre las rocas, sus pétalos moviéndose suavemente con la brisa de altura. Estas flores sagradas, les había enseñado el Amauta, eran las favoritas de los colibríes mensajeros de los apus. Después de lo que pareció una eternidad de subida, el camino se abrió a una pequeña meseta. Allí, rodeado por picos nevados que parecían tocar el cielo, se encontraba el lago sagrado. Sus aguas, de un azul profundo, como el cielo del atardecer, reflejaban perfectamente las montañas circundantes, creando un espejo perfecto del mundo superior. En la orilla más cercana, gotas cristalinas caían una a una desde una roca que parecía llorar, cada gota brillando como una estrella fugaz antes de unirse al lago. Las lágrimas, susurró Kusi, acercándose con reverencia. El aire alrededor del lago parecía vibrar con una energía antigua y sagrada. «Kusi, mira». Mayu señaló hacia arriba, su voz temblando de emoción y un poco de miedo. Sobre ellas, Huayra planeaba en círculos cada vez más cercanos, su imponente figura recortada contra el cielo azul intenso. Sus alas, enormes, apenas se movían, aprovechando las corrientes térmicas que subían desde el valle. Finalmente, el majestuoso cóndor se posó en una roca cercana, sus plumas brillando con destellos azulados bajo el sol de la mañana. «Han llegado», dijo el cóndor, inclinando su cabeza en saludo. Su voz resonaba con la misma profundidad que las montañas mismas. «Y veo, pequeña Mayu, que tus ojos y oídos comienzan a abrirse a las verdades antiguas». Esta vez, Mayu no cuestionó la realidad del cóndor parlante. Se quedó boquiabierta, pero firme junto a su amiga, sus dedos entrelazados buscando apoyo mutuo. «¿Qué debemos hacer?», preguntó Kusi, sosteniendo el quero de su abuela con manos que intentaban no temblar. «Recojan las lágrimas», instruyó Huayra, sus ojos antiguos y sabios fijos en las niñas. «Cada una contiene una visión, un mensaje de la Pachamama. Pero recuerden,
Las visiones pueden ser tanto hermosas como dolorosas. La verdad, como el agua de este lago, puede ser cristalina, pero también profunda y fría. Con manos temblorosas, Cusí acercó el quero a la roca llorosa. La primera lágrima cayó en el recipiente de cerámica con un tintineo musical, como el sonido de una pequeña campana de plata. En el momento en que tocó el fondo del quero, el mundo alrededor de las niñas se transformó en un torbellino de colores y sonidos. Se encontraron de pie en el mismo valle, pero en un tiempo diferente. El aire estaba lleno de música y risas, el sonido de quenas y zampoñas mezclándose con cantos en quechua antiguo. Vieron a sus antepasados trabajando en perfecta armonía con la tierra, celebrando festivales de siembra y cosecha. Los andenes estaban rebosantes de vida, mostrando cientos de variedades de papas, cada una con su propio nombre y historia. El agua fluía limpia y clara por canales perfectamente diseñados, obra de ingenieros incas que entendían los secretos de la tierra. El cielo estaba lleno de cóndores, y los apus, los espíritus de las montañas, velaban por el bienestar de todos. Vieron a una anciana enseñando a su nieta los secretos de las plantas medicinales. Esta es la muña, decía. Cura el dolor de estómago y limpia el aire de malos espíritus. Y esta, la quera, fortalece el espíritu y cura las heridas del corazón. Vieron ceremonias de pago a la tierra, donde la gente enterraba ofrendas de coca, chicha y dulces para agradecer a la Pachamama por sus bendiciones. La visión cambió y ahora veían el presente. Las primeras grietas en los andenes abandonados, los jóvenes dejando el pueblo en busca de trabajo en las ciudades, los ancianos mirando con tristeza cómo las tradiciones se iban perdiendo poco a poco. Vieron niños pegados a pantallas de teléfonos en lugar de escuchar las historias de sus abuelos. Campos abandonados donde antes crecían cientos de variedades de papas nativas, quebradas secas donde antes corrían arroyos cristalinos. Finalmente, vieron el futuro que traería la mina, montañas huecas y heridas, sus entrañas expuestas al cielo, agua contaminada con químicos brillantes que mataban toda vida a su paso, el aire lleno de polvo y el silencio. Un silencio terrible donde antes había estado el canto de los pájaros y el murmullo del viento entre los queñuales. Los andenes, que habían resistido siglos de lluvias y terremotos, se desmoronaban bajo las vibraciones constantes de las explosiones. Las plantas medicinales desaparecían y con ellas la sabiduría de generaciones. Los niños ya no conocían los nombres de las montañas ni entendían el lenguaje del viento. Cuando la visión terminó, ambas niñas tenían lágrimas en los ojos. Mayu tomó la mano de Cusí y la apretó con fuerza. «Ahora entiendo», susurró, su voz quebrada por la emoción. «No podemos dejar que esto suceda. No podemos perder todo esto». Recogieron más lágrimas y con cada una vinieron nuevas visiones. Ancestros enseñando los secretos de las plantas medicinales, la danza de las llamas en los pastizales de altura, el nacimiento de manantiales sagrados, pero también la muerte lenta de la tierra bajo el peso de las máquinas. Las lágrimas no solo muestran lo que fue y lo que podría ser, explicó Huayra. También contienen el poder de despertar los corazones dormidos, pero deben usarlas sabiamente. El poder de la Pachamama es como el agua. Puede dar vida, pero también puede arrasar con todo si no se maneja con respeto. Mientras el sol alcanzaba su cenit, las niñas habían llenado el quero con las lágrimas sagradas. El recipiente de cerámica brillaba con una luz suave, como si contuviera estrellas líquidas y parecía latir con un pulso propio.
como un corazón pequeño y precioso. ¿Cómo podemos convencer al pueblo?, preguntó Mayú, mirando hacia el valle donde las casas parecían pequeños puntos blancos. Mi papá dice que la mina traerá progreso, que podremos tener cosas nuevas, que es el futuro. El verdadero progreso, respondió Guaira, sus plumas brillando bajo el sol del mediodía. No destruye lo antiguo para construir lo nuevo. Crece como un árbol, desde raíces profundas hacia el cielo. Un árbol sin raíces no puede sostenerse en pie, así como un pueblo sin sus tradiciones no puede sobrevivir a las tormentas del cambio. De repente escucharon voces que se acercaban por el sendero. Eran los ingenieros de la mina, realizando su inspección inicial de la zona. Sus voces resonaban extrañas y discordantes en el aire sagrado del lago. «¡Rápido!», susurró Guaira. «Deben irse. Nos encontraremos esta noche en la casa de la Mauta. Las estrellas tienen más secretos que compartir». Las niñas se escondieron tras unas rocas justo a tiempo para ver pasar a un grupo de hombres con cascos amarillos y aparatos brillantes. Sus botas pesadas resonaban contra las piedras antiguas, rompiendo la paz del lugar sagrado. Uno de ellos se detuvo cerca del lago consultando un mapa digital en su tablet y haciendo anotaciones. «Este será un buen punto para el drenaje», dijo, señalando el lago con un gesto casual. «Necesitaremos desviar el agua para las operaciones de la mina. Calculen el volumen y la tasa de drenaje necesaria». «¿Y qué hay de las leyendas locales?», preguntó otro, más joven, mirando alrededor con cierta inquietud. «Los habitantes dicen que es un lago sagrado». «Son solo supersticiones», respondió el primero con una risa despectiva. «No podemos dejar que cuentos de viejas nos impidan el progreso. Además, les pagaremos bien por su tierra. Con el tiempo lo olvidarán». Cusi sintió que el llanto de la Pachamama se intensificaba bajo sus pies, un sonido tan profundo y doloroso que le provocó lágrimas en los ojos. Notó que Mayú también se estremecía al escucharlo y vio que su amiga apretaba los puños con una mezcla de miedo y rabia. Cuando los hombres se alejaron, las niñas comenzaron el descenso con cuidado, protegiendo el precioso quero lleno de lágrimas. El recipiente parecía latir con una energía propia, como si las historias y visiones que contenía estuvieran vivas dentro de él. De vez en cuando, una gota brillaba con especial intensidad y fragmentos de visiones aparecían ante sus ojos. Un cóndor volando sobre montañas intactas, niños jugando en campos verdes, agua cristalina brotando de manantiales sagrados. El sol de la tarde pintaba las montañas de oro y rosa, creando sombras largas que parecían dedos antiguos señalando hacia el valle. En el pueblo abajo podían ver gente reuniéndose en la plaza para la presentación de los mineros. Grupos de hombres instalaban una pantalla grande donde proyectarían imágenes de progreso y desarrollo. Edificios brillantes, carreteras pavimentadas, centros comerciales. El contraste con las visiones que acababan de presenciar no podía ser más marcado. «Tenemos que mostrarles», dijo Cusi con determinación, apretando la mochila donde guardaba el quero contra su pecho. «Tienen que ver lo que nosotras vimos. No solo el daño que causará la mina, sino también la belleza y la sabiduría que perderemos. Necesitan entender que algunas riquezas no pueden medirse en dinero». «¿Pero cómo?», preguntó Mayú, ajustando su manta tejida sobre los hombros mientras el viento de la tarde se volvía más frío. Sus ojos reflejaban la preocupación que sentía. Los adultos no siempre escuchan a los niños. «Mi papá dice que somos muy pequeñas para entender de economía y desarrollo,
que esto es por nuestro propio bien. Entonces, haremos que vean, respondió Cusi, sosteniendo el quero con más firmeza. Sus ojos brillaban con una sabiduría que parecía venir de tiempos antiguos. La Pachamama nos ha dado sus lágrimas por una razón. Cada gota contiene siglos de sabiduría, la memoria de nuestros ancestros y la verdad de lo que podría suceder. Y como dijo el Amauta, las voces de los niños, cuando hablan con el corazón puro, pueden mover montañas. Un águila pasó volando sobre ellas, su sombra danzando sobre las piedras del camino como un presagio. Para las niñas, cada elemento de la naturaleza parecía ahora estar vivo de una manera nueva y profunda. Las rocas no eran solo rocas, sino guardianes antiguos que habían presenciado el paso de los siglos. El viento no era solo aire en movimiento, sino la respiración de las montañas. Y el agua del lago sagrado no era solo agua, sino las lágrimas de la tierra misma, cargadas con memorias y advertencias. Mientras bajaban por el antiguo sendero, el quero brillando suavemente en la mochila de Cusi, ambas niñas sentían que algo había cambiado fundamentalmente en ellas. Ya no eran simplemente dos amigas en una aventura. Eran guardianas de un mensaje sagrado, mensajeras de la Pachamama misma. En sus corazones ardía una nueva determinación, alimentada por las visiones que habían presenciado y fortalecida por el conocimiento de que su lucha no era solo por su pueblo, sino por la preservación de una sabiduría ancestral que el mundo no podía permitirse perder. El verdadero desafío apenas comenzaba, y con cada paso que daban hacia el pueblo, las lágrimas de la Pachamama cantaban su antigua melodía de esperanza y advertencia. El sol poniente teñía las nubes de púrpura y oro, como si el cielo mismo estuviera pintando un mensaje de que la verdadera riqueza estaba en la belleza que ya poseían, en la sabiduría que habían heredado, y en el coraje de dos niñas que se atrevían a escuchar el llanto de la tierra. Cuando Cusi y Mayu llegaron a la plaza del pueblo, la presentación de la compañía minera estaba en pleno apogeo. Una multitud se había reunido frente a la gran pantalla donde imágenes brillantes mostraban promesas de modernidad. Edificios resplandecientes, carreteras pavimentadas, nuevos empleos. Los rostros de sus vecinos brillaban con esperanza, mientras los representantes de la mina describían un futuro de prosperidad. Como pueden ver, explicaba un hombre de traje oscuro y sonrisa practicada, el proyecto minero traerá desarrollos sin precedentes a Willcapampa. Nuevas escuelas, un centro de salud moderno, internet de alta velocidad. El quero, en la mochila de Cusi, palpitaba como un corazón inquieto, las lágrimas de la Pachamama respondiendo a las falsas promesas con un suave lamento que solo las niñas podían escuchar. Mayu apretó la mano de su amiga, recordando las visiones que habían compartido en el lago sagrado. ¿Qué hacemos ahora?, susurró Mayu, observando cómo su propio padre asentía con entusiasmo ante las palabras del representante. Antes de que Cusi pudiera responder, el Amauta apareció a su lado, silencioso como una sombra al atardecer. Las lágrimas deben ser compartidas cuando la luna toque la punta de la Pu Mayor, murmuró el anciano. Esta noche, durante la asamblea del pueblo. Las niñas intercambiaron miradas. La asamblea del pueblo era una tradición antigua, donde toda la comunidad se reunía para tomar decisiones importantes. Esta noche, sabían, se discutiría el futuro de sus tierras. Durante las horas siguientes, mientras el sol descendía tras las montañas, Cusi y Mayu recorrieron el pueblo, susurrando su verdad a otros niños. Les hablaron del lago sagrado,
de las lágrimas de la Pachamama, de las visiones que habían presenciado. Algunos se rieron, otros escucharon con escepticismo, pero varios sintieron la verdad en sus palabras. Mi abuela dice que las montañas están vivas, dijo Pablo, un niño de 10 años que cuidaba llamas en las alturas. Y mi tío dice que donde han puesto minas, los ríos ya no son seguros para beber, añadió Teresa, cuya familia había venido de otro pueblo en el valle. Uno a uno, los niños se fueron uniendo a su causa. Al caer la noche, cuando las familias se reunieron en la plaza para la asamblea, más de 20 niños se habían comprometido a apoyar a Cusi y Mayu. La luna llena comenzaba su ascenso por el cielo nocturno mientras el alcalde abría la asamblea. Las fogatas alrededor de la plaza proyectaban sombras danzantes sobre los rostros preocupados de los adultos. El representante de la mina volvió a tomar la palabra, esta vez con documentos y contratos en mano. Como pueden ver, dijo, la compensación será más que generosa. Sus vidas cambiarán para mejor. Fue entonces cuando Cusi sintió que el quero en su mochila comenzaba a brillar con más intensidad. La luna había alcanzado la punta de la Pu Mayor, tal como había dicho el Amauta. Era el momento. Con el corazón latiendo como un tambor ceremonial, Cusi se puso de pie. Mayu la siguió, y luego, uno a uno, todos los niños que habían convencido durante la tarde se levantaron también. «Cusi, ¿qué haces?», preguntó su madre, sorprendida por la determinación en el rostro de su hija. «Tengo algo que mostrarles», dijo Cusi, su voz pequeña pero firme. «Algo que todos necesitan ver». Un murmullo de desaprobación recorrió la asamblea. Los adultos intercambiaron miradas incómodas. «Niña», dijo el representante de la mina con condescendencia, «los asuntos de adultos deben ser discutidos por adultos. ¿Por qué no van a jugar mientras...?» «¡No!». La voz de Mayu resonó con fuerza inesperada. «Esto es sobre nuestro futuro también. Tenemos derecho a ser escuchados». El Amauta se levantó entonces, su figura anciana irradiando una autoridad que nadie se atrevió a cuestionar. «En los tiempos antiguos», dijo, «se creía que los niños estaban más cerca de la Pachamama, que podían escuchar verdades que los adultos habían olvidado. Sugiero que los escuchemos». Con manos temblorosas pero decididas, Cusi sacó el quero de su mochila. Las lágrimas de la Pachamama brillaban como estrellas líquidas captando la luz de la luna y las fogatas. «Estas son las lágrimas de la Pachamama», anunció. «Nos muestran la verdad sobre lo que está en juego». Levantó el quero hacia la luna, y la primera lágrima se elevó como una gota de luz, expandiéndose hasta formar una cortina brillante en el aire nocturno. Las visiones comenzaron a manifestarse, visibles ahora para todos. El pasado glorioso del valle, el presente precario y el futuro devastado que traería la mina. Los rostros de los adultos reflejaban asombro y horror mientras las visiones se desarrollaban. Vieron sus amados andenes convertidos en cicatrices en la montaña, sus aguas cristalinas transformadas en veneno, el silencio de una tierra muerta reemplazando los sonidos de la vida. Pero entonces algo salió mal. El representante de la mina, en un intento por detener la presentación, se abalanzó hacia Cusi. En la confusión, el quero cayó al suelo. Las lágrimas sagradas se derramaron, mezclándose con la tierra de la plaza.
No, gritó Cusi, cayendo de rodillas junto al quero vacío. Las visiones se desvanecieron, dejando solo sombras y el eco del llanto de la Pachamama. Un silencio pesado cayó sobre la asamblea. El representante de la mina se recuperó rápidamente, ajustándose la corbata con una sonrisa tensa. Bueno, dijo, fue un lindo truco de luces, pero volvamos a los asuntos serios. Como decía, sobre los contratos. Pero algo estaba sucediendo. Donde las lágrimas se habían derramado, la tierra comenzaba a brillar con una luz suave. Pequeños brotes verdes emergían del suelo, creciendo ante los ojos asombrados de todos. En cuestión de minutos, flores que no se habían visto en el valle durante generaciones brotaban en la plaza. Las flores de los apus, susurró el amauta, las que solo crecían en los tiempos sagrados. Sin embargo, el momento de asombro fue breve. El representante de la mina se recuperó rápidamente. Trucos y supersticiones no pueden detener el progreso, declaró con firmeza. Les recuerdo que los contratos ya están preparados. El gobierno regional ya ha dado su aprobación. Esto es inevitable. Los adultos comenzaron a murmurar entre sí, divididos entre el milagro que acababan de presenciar y las promesas tangibles de riqueza que les ofrecían. Algunos evitaban mirar las flores sagradas, como si su mera existencia les causara incomodidad. Tal vez, dijo el padre de Mayú, podamos encontrar una manera de tener ambas cosas, la mina y nuestras tradiciones. Cusi y Mayú se miraron con desesperación. A pesar de las visiones, a pesar de las flores milagrosas, los adultos parecían decididos a seguir el camino de la destrucción. Las lágrimas de la Pachamama se habían perdido, y con ellas parecía haberse perdido también la esperanza de salvar su hogar. Pero mientras la asamblea continuaba, el llanto de la Pachamama se hacía más fuerte en los oídos de las niñas. Y esta vez notaron algo diferente en el sonido. No era solo tristeza lo que escuchaban, sino también una melodía más profunda, como un llamado a la acción. Guaira apareció entonces una silueta oscura contra la luna llena, y las niñas comprendieron que esto no era el final. Era solo el comienzo de una batalla más grande por el alma de su pueblo. La noche aún no había terminado, y las lágrimas derramadas de la Pachamama apenas comenzaban a revelar su verdadero poder. La luna brillaba en su cenit sobre la plaza del pueblo, iluminando las flores milagrosas que habían brotado de las lágrimas derramadas. Mientras los adultos continuaban discutiendo, Cusi notó algo extraordinario. Las flores estaban creciendo, extendiéndose más allá de la plaza, sus pétalos brillando con una luz propia que parecía pulsar al ritmo del llanto de la Pachamama. «Mira», susurró Mayú, señalando hacia los andenes. Las flores se extendían como un río de luz, trepando por los antiguos muros de piedra, reviviendo terrazas que habían estado abandonadas durante generaciones. El amauta se acercó a las niñas, sus ojos brillando con una sabiduría antigua. «Las lágrimas de la Pachamama», dijo en voz baja, «no se han perdido. Se han unido a la tierra misma, despertando memorias dormidas durante siglos». De repente, un sonido profundo como el retumbar de un trueno lejano emergió de las montañas. Los apus estaban despertando. El viento cambió, trayendo consigo el aroma de flores silvestres y hierbas medicinales. Guaira descendió en la plaza, esta vez a la vista de todos, sus alas extendidas reflejando la luz de la luna. «Pueblo de Huilcapampa», habló el cóndor, su voz resonando con la autoridad de los antiguos. «Han olvidado escuchar a la tierra, pero ella nunca ha dejado de hablarles». Los adultos quedaron paralizados ante la visión del cóndor parlante. El representante de la mina retrocedió, su rostro pálido bajo la luz de la luna.
Esto es imposible, murmuró, pero sus palabras carecían de convicción. Fue entonces cuando comenzó la verdadera magia. Las flores que habían brotado de las lágrimas comenzaron a emitir un suave resplandor que se elevaba hacia el cielo nocturno, formando imágenes en el aire. Pero estas no eran como las visiones anteriores, eran memorias vivas de la tierra misma. Los habitantes del pueblo vieron a sus propios ancestros trabajando en los andenes, sus manos callosas pero sabias cuidando de la tierra. Vieron cómo cada terraza había sido construida no solo con piedras, sino con oraciones y respeto. Vieron cómo el agua era venerada y distribuida con sabiduría, cómo cada planta era tratada como un regalo sagrado. Nuestros abuelos, dijo una anciana entre la multitud, lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas, nos contaban sobre estos tiempos, cuando la tierra y el pueblo eran uno solo. Las imágenes cambiaron, mostrando lugares donde otras minas habían sido construidas, pero esta vez las visiones no solo mostraban la destrucción física, sino también el dolor espiritual de las comunidades que habían perdido su conexión con la tierra. Se vieron pueblos fantasma, donde el dinero había fluido brevemente, pero había dejado solo vacío y enfermedad. El verdadero progreso, habló nuevamente Guaira, no se mide en oro ni en edificios brillantes. Se mide en la salud de la tierra, en la pureza del agua, en la fuerza de las tradiciones que mantienen vivo el espíritu de un pueblo. Pablo, el niño pastor de llamas, se adelantó entonces. En sus manos llevaba semillas que había estado guardando, pasadas de generación en generación en su familia. Mi abuela dice que estas son semillas de papas que ya no crecen en el valle, dijo con voz clara. Dice que la tierra era más rica cuando crecían cientos de variedades diferentes. Teresa, la niña que había venido de otro pueblo, también dio un paso adelante. En mi pueblo anterior, la mina nos prometió lo mismo. Ahora el río está muerto y los niños se enferman. Uno a uno, los niños del pueblo comenzaron a compartir las historias que habían aprendido de sus abuelos, las tradiciones que estaban en peligro de perderse, los sueños que tenían para un futuro que honrara tanto lo antiguo como lo nuevo. Las flores continuaban expandiéndose y con ellas algo más comenzaba a despertar en el corazón del pueblo. Los adultos empezaron a recordar canciones antiguas que sus madres les cantaban, rituales que habían dado ritmo y significado a sus vidas, la sensación de pertenecer verdaderamente a un lugar y a una tradición. El padre de Mayú se acercó a su hija, sus ojos llenos de comprensión recién encontrada. «Tienes razón», dijo suavemente. «Estábamos tan preocupados por el futuro que olvidamos proteger lo que ya teníamos». El representante de la mina intentó una última vez, pero el progreso, el desarrollo, no pueden vivir en el pasado. «No es vivir en el pasado», interrumpió Cusi, su voz pequeña pero firme. «Es construir un futuro que respete la sabiduría antigua. La Pachamama no se opone al progreso, se opone a la destrucción». Como para confirmar sus palabras, las flores comenzaron a transformarse. De sus pétalos brotaron frutos que nadie había visto en generaciones, papas de colores brillantes, quinoa dorada, hierbas medicinales que se creían perdidas. Los andenes abandonados, tocados por la luz mágica, recobraron vida. «Miren», dijo el amauta señalando hacia las terrazas revividas. «La verdadera riqueza de nuestro pueblo siempre ha estado aquí, en la tierra que nuestros ancestros trabajaron, en el conocimiento que nos legaron, en la conexión sagrada entre el pueblo y la Pachamama». Una a una, las familias comenzaron a acercarse a las flores y los frutos milagrosos.
Tocaban la tierra con reverencia renovada, recordando las oraciones y canciones que sus abuelos habían usado para bendecir la tierra. El representante de la mina, viendo que había perdido su audiencia, recogió sus documentos y se retiró en silencio. Pero nadie notó su partida. Estaban demasiado ocupados redescubriendo los tesoros que siempre habían estado allí, esperando ser recordados. En los días y semanas que siguieron, el milagro de las lágrimas continuó manifestándose. Los andenes abandonados florecieron con nueva vida. Los jóvenes comenzaron a aprender de los ancianos, registrando sus conocimientos, no solo en papel, sino también en sus corazones. Se establecieron escuelas donde se enseñaba tanto la sabiduría tradicional como los conocimientos modernos. El pueblo encontró nuevas formas de progreso, turismo responsable que honraba las tradiciones locales, agricultura orgánica que utilizaba métodos ancestrales, proyectos de energía limpia que respetaban los lugares sagrados. Las lágrimas de la Pachamama habían mostrado un camino diferente, uno que unía el pasado y el futuro en una danza armoniosa. Cusi y Mayu se convirtieron en las primeras de una nueva generación de guardianes, niños que podían escuchar tanto la voz de la tierra como los llamados del futuro. Bajo la guía de la Mauta, aprendieron a cultivar las plantas sagradas, a leer los mensajes del viento, a mantener vivo el diálogo entre el pueblo y la Pachamama. Y en las noches de luna llena, cuando el viento soplaba desde las montañas trayendo el aroma de flores sagradas, los habitantes de Huilcapampa se reunían en la plaza. Allí, donde las primeras lágrimas habían caído, contaban historias a sus hijos, historias de dos niñas valientes que se atrevieron a escuchar el llanto de la tierra, de un pueblo que recordó su verdadera riqueza, y de la Pachamama, cuyas lágrimas no eran solo de tristeza, sino también de esperanza y renovación. Las montañas seguían vigilando, los apús mantenían su guardia eterna, y en el cielo, Huayra volaba en círculos, recordándoles a todos que la verdadera magia no estaba en cambiar el mundo, sino en recordar cómo amarlo y protegerlo. Y así, las lágrimas de la Pachamama continuaron fluyendo, no ya de tristeza, sino de alegría, nutriendo la tierra y los corazones de quienes habían aprendido nuevamente a escuchar su canto eterno.